Y hemos colocado como título ¿Cómo enfrentar una crisis? Pensando en todo lo que estamos viviendo y en todo lo que pasa a nuestro alrededor, hoy más que nunca nuestras naciones están volátiles. Hay un ambiente muy volátil en esta temporada. Parece que lo que se tenía seguro no está tan seguro. Hay cambios, hay modificaciones, hay muchas señales de los que la palabra nos muestra, y cuando se convulsiona el ambiente general, trae repercusión a un sentido particular y todos somos golpeados. Y este ambiente genera crisis, ambientes de crisis. Entonces hoy el mundo está en un ambiente de crisis en diferentes aspectos. Tenemos la crisis que está en Medio Oriente, está al rojo vivo cada día más, se va intensificando. Tenemos la crisis que está en Ucrania, tenemos la crisis que está en Estados Unidos. Tenemos la crisis en cada nación, en Venezuela, que ya se nos volvió a nosotros como lógico el ambiente de Venezuela, una normalidad, pero hay un sinnúmero de gente que está sufriendo cada día los rigores de la crisis que hay en la nación venezolana. Nosotros llevamos en la nación varios años en un mover de dificultades. Y claro, todo esto que se mueve en el ambiente general golpea la vida de todos. Y quizás usted hoy está en alguna circunstancia difícil, en una crisis que haya sido activada en su casa, en su familia, sea de carácter personal, en su salud, en su cuerpo, su ambiente laboral, su trabajo. Y entonces hemos querido y hemos orado, y el Señor nos ha dirigido para hablar acerca de esto. ¿Cómo enfrentar una crisis? Toque a la persona que está a su lado si le tienes confianza y pregúntale cómo estás enfrentando la crisis. ¿Cómo la estás enfrentando? Hay una historia en la Biblia y un personaje importante de la Escritura que tuvo una crisis que fue significativa en lo que sucedió. Y lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Primer libro de Reyes 19, 1 en adelante, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días
y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Dele un aplauso a esa palabra del Señor. Uno pudiera pensar que una persona como Elías, tan cercano a Dios, tan ungido por Dios, tan lleno del Espíritu y del poder de Dios, no debería enfrentar una crisis a esa medida. A veces nosotros los cristianos pensamos que estar en Dios y caminar con Dios, o estar en Cristo y caminar con Cristo, nos daría como resultado ser exceptos de ambientes difíciles en nuestra vida. Y a veces meditamos así porque Dios todo lo puede. ¿Cuántos saben eso? Es todopoderoso. Y el todopoderoso que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nos colocó en su familia y se ha dictaminado nuestro Padre. Y nosotros estamos en el reino. Y cuando uno comienza a razonar en ese ambiente de aspecto de lógica, uno diría, bueno, Dios es mi Padre y mi Padre lo tiene todo y lo puede todo. Por consiguiente, yo soy su hijo y como hijo no me va a hacer falta absolutamente nada. Y el Dios que lo puede todo cubrirá mi vida y nada malo me sucederá. ¿Cuántos han pensado así? En nuestra fe. ¿Está mal pensar así? No, es la fe que tenemos. Y es el pensamiento que debemos tener siempre en Dios. Pero esto no significa que nosotros no tengamos la probabilidad de experimentar crisis. Y entonces el primer punto es este: la crisis también es probable en la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? La crisis también, esa palabra también, quiere decir de que no estamos exentos. También es probable en la vida de los creyentes. También es probable. Hay varias razones y también un propósito detrás de todo eso, pero lo que quiero dejar es que de repente usted no piense que el hecho de venir a la iglesia se le acabaron las necesidades, se le acabaron las dificultades. Y muchos que vinieron así de repente en algunas enseñanzas que aparentemente se prestasen como para dar la idea de que es completamente así, algunos cuando llegaron a la iglesia y tuvieron una crisis en medio de la fe, se debilitaron. Algunos se debilitaron porque de alguna manera se sintieron un tanto como defraudados, porque vinieron huyendo de la tragedia del mundo y llegaron a la iglesia, y ahora en la iglesia donde parece que se predice la paz, se predica el amor, se predica la bendición y todo aquello que Dios da, entonces como que no es coherente que a mí me sucedan cosas a veces difíciles. Amén. Y algunos con este pensamiento llegaron a la iglesia y cuando tuvieron una situación de crisis, se fueron de la iglesia. Dijeron ellos para sí, mejor me iba en el mundo. Y entonces dieron la vuelta y se fueron porque para ellos no les cupo en su corazón y en su mente el pensamiento o la razón de que aún a nosotros los creyentes también es probable que nos visite la crisis. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero ¿qué entendemos por la crisis? Entendemos por la crisis porque la crisis es un momento
es un tiempo, es una experiencia que viene para desajustarlo a uno. Viene para desequilibrarlo a uno. Hace perder la estabilidad. Y a veces golpea tan fuerte que cambia la vida de rumbo. Cambia el norte de nuestro ser. Está ahí y viene para eso con rigor. ¿Sabe que la historia de Elías nos muestra que Elías está siendo tan usado por Dios y acabó de tener por lo menos una actitud y una experiencia heroica donde se metió como se dice, a la boca del lobo y había acabado de destruir a todos aquellos profetas que no adoraban al Señor, sino que adoraban a Baal. Había quitado la cabeza a varios cientos en su furia de guardar y de mantener en vigor la palabra del Señor. Terminó eso después de una prueba y de una hazaña de Dios a favor de lo que Dios lo respaldó, pero al otro día, la mujer del presidente de aquel momento de turno, que era la que realmente mandaba en aquel gobierno, le hace llegar la noticia diciéndole: mañana mismo su cabeza y su vida estará como uno de ellos. Y entró en crisis. ¿Cuántos dicen amén? Entró en crisis. ¿Cuántos han tenido una amenaza para su vida? En esta temporada de la nación, donde hemos avanzado en el sentido de la violencia y este número de gente que se ha levantado para tomar lo que no les pertenece, usan estas formas de amenaza para la vida de las personas, y muchas personas en un momento de eso entraron en una crisis. Nosotros estuvimos en Guayaquil hace unas semanas o meses atrás, atendiendo una invitación a la ciudad de Babahoyo, a un aniversario con uno de los pastores de la convención, y nosotros llegamos a Guayaquil por vía aérea. Uno de los empresarios de la iglesia nos estaba esperando, nos recibe en su vehículo, pero por causa de la necesidad de la iglesia de Babahoyo tenía que recoger un sonido en el sur de la ciudad de Guayaquil. La Gasca específicamente, ¿sí? No, La Gasca no se me fue del momento. Y entonces nos fuimos para allá. Algunos nos dijeron: pastor, no vaya por la costa está que arde, es muy peligrosa, hay todo aquello. Y nosotros fuimos en obediencia por la invitación y a cumplir el llamado que el Señor nos hace, y nos fuimos, y Él nos llevó para allá. Vamos para el sur, y sabemos que el sur de Guayaquil es más caliente que cualquier otro lado de Guayaquil. Y entonces llegamos a un sector de la ciudad allá, para el sur de la ciudad. Él va a una de las iglesias del pastor a retirar un sonido, y nos quedamos ahí más del tiempo necesario, porque el que tenía el sonido estaba un tanto ocupado, y hasta que no se pudo acomodar para salir con nosotros pasaron como casi unos 40 minutos. La iglesia está ayunando, está abierto el templo, y entonces yo estoy ahí en el vehículo con el empresario, con mi esposa, esperando al hombre. Yo por el retrovisor me doy cuenta que el ujier que estaba allá en la puerta, un hermano, está atendiendo a una persona que estaba pasando por ahí. Lo está atendiendo la persona. Y entonces esta persona empieza como a discutir con el hermano. Empieza a discutir con él. Comienza a discutir y a levantar sus brazos, y como a levantar su voz. No se oía porque los vidrios estaban cerrados, pero yo estaba pendiente por el retrovisor. Y de repente el hombre se levanta
la camisa y lo amenaza al hermano. Lo amenaza. No alcancé a ver porque seguramente le estaba mostrando su arma. Y el hermano se toma un poco hacia atrás, pero cobró vigor y se mantuvo ahí firme. Se quedó quieto. Y el tipo siguió hablándole y siguió amenazándolo y siguió una cosa. Y a la cosa es que el hermano se mantuvo tan firme ahí que el hombre parece que perdió un poco el impulso, se desalentó y se terminó yendo renegando y amenazando al hermano, mostrándole su... Y claro, se fue. Yo estaba ahí como pasando trago en silencio. Mi esposa no se había dado cuenta. Ellos estaban un tanto conversando, pero yo estaba mirando por otro lado. Cuando se acerca el hermano y hizo que bajáramos el vídeo, nos contó. Dijo, me visitó una persona de estos grupos, viene a buscar el pastor, viene a pedir su cuota, viene a pedir viene a reclamar su dinero y me amenazó, dijo, me amenazó. El hombre estaba furioso buscando al pastor y yo no le dije dónde estaba el pastor. Porque estábamos cuidando a nuestro pastor porque hace rato lo están buscando para cobrarle la vacuna que ellos suelen cobrar por todas estas iglesias porque no nos dejan en paz. Pero él dijo, pero yo era militar en mi vida antigua y no me amilané contra él. Y aunque me mostró su arma y su marca de la pandilla que pertenece, el Señor me fortaleció y me mantuve ahí firme y el hombre no pudo hacer nada y se fue. Entonces nos dijo, pastores, así es que les recomiendo que enciendan su vehículo, movilícese rápido y nosotros estamos, Señor Jesús. Era un momento así, entonces nosotros dijimos, claro, está la situación compleja. Diga conmigo, crisis. Situaciones, experiencias de crisis. Elías estaba después de una victoria, de defender la fe y de haber exterminado y qué sé yo, de ver la gloria del Señor. Al otro día le asomó la crisis, le llegó. Yo no diría, pero Dios, el hombre, mira el milagro que le respaldaste, el testimonio que él ha dicho y ha mostrado en ese monte donde exterminó a todos aquellos que no eran hijos tuyos, sino sacerdotes de Baal. Pero más sin embargo ahora él está en crisis. Más sin embargo él ahora está en una situación compleja porque su vida está amenazada. Su estabilidad se alteró y ahora él está huyendo por su vida. Amén. Huyendo por su vida. Y esto en el sentido de reforzar para decirle, si estás viviendo en crisis y de repente estás un poco amargado y de pronto resentido porque Dios como que no ha hecho nada, lo que tengo que decirle de parte del Señor es que a nosotros los creyentes también nos alcanza la crisis. Amén. ¿Está claro? Está claro. Segundo, ¿qué debes hacer sabiendo esto y quizás experimentando esto? ¿Qué debes hacer? Entonces lo primero que debes hacer es evaluar, diga conmigo, evaluar el grado o dimensión de la crisis. Evalúala. Evalúala. Es importante dimensionar el grado de la crisis que estás enfrentando para poder abordarla de manera efectiva. Mucha gente no mide eso, sino que se deja aterrorizar, se deja atormentar y cae en cualquier ambiente contrario de un ambiente de vida emocional. Y de repente se entregan al dolor, quizás sin medir la dimensión de la gravedad de la crisis que estás viviendo. ¿Por qué es importante medirla? Porque hay crisis que merecen su llanto. Hay crisis que merecen su dolor.
Pero hay otras que no merecen ni una lágrima suya. ¿Cuántos dicen amén? Hay otras que no merecen ni siquiera un suspiro, que vienen como fantasmas para atormentarlo a uno y desestabilizarlo. Pero la verdad detrás de ellas es que no son tan grandes como parecen, no son tan complejas como uno las puede ver en ese momento. Entonces es importante tomar un tiempo, tomar un momento de reflexión y hacer un análisis general de la crisis que estás viviendo, a ver si es tan compleja como parece, o quizás usted está queriéndose morir o ahogar en un vaso de agua. Amén. La falta de hacer este ejercicio hace que muchos hayan caído enfermos con enfermedades o más, enfermedades psicosomáticas que luego se manifestarán en la vida de las personas. Luego les duele el cuerpo, les duele el cuello, les duele el estómago, les duele acá, les duele allá, y cree, ahora además de la crisis estoy enfermo, y luego además de enfermo casi hay un pronóstico, un diagnóstico de muerte, y la crisis se va aumentando en la vida de la persona. Pero sin un análisis concreto, la persona puede caer en una tensión de nervios y irse al precipicio sin necesidad. Diga conmigo, es necesario, dígalo fuerte, es necesario medir la gravedad de la crisis. Entonces la pregunta es, ahí en lo que estás viviendo y con lo que estás lidiando, ¿qué tan grave es la situación? ¿Qué tan grave es la realidad? Y si pensamos en la vida de Elías, es grave. ¿Cuántos dicen amén a eso? La realidad de Elías es grave, porque que le lleguen a usted en algún momento dado para amenazarle la estabilidad de su vida es grave. Es grave. Es grave. Diga conmigo, es grave. ¿Qué hizo Elías? Salió corriendo. ¿Cuántos han salido corriendo por alguna vez? ¿Han tenido que huir de una realidad? ¿Por qué? Porque la dimensión de esa realidad es grave y amerita alguna decisión. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás administrando la crisis? ¿Cómo te estás administrando en esa realidad en la cual te has sumergido? La vida, la decisión que tomaste o el tiempo que ha llegado sobre su ser. Amén. Nosotros hemos pasado por varias experiencias. Una de ellas es que veníamos bien en nuestro ambiente ministerial. Veníamos bien. Como 12 años de ascenso. Vamos ascendiendo. Vamos avanzando. Los proyectos se dan. Los ambientes se dan. Las personas se conectan. Se levantan pastores. Se expanden las iglesias. Vamos marchando. Y nos llegó un verano complicado. Uno de los nuestros un día me llamó y me dijo: pastor, quiero que vengas a la iglesia, a la ciudad, porque necesito hablar contigo. Yo fui. Pero es urgente. ¿Y cuál es la urgencia? La urgencia es que renuncie. Dijo: renuncie. Renuncie. ¿Por qué renuncias? Y empezó a buscar un sinnúmero de argumentos para decir: renuncio por esto, por esto, y por esto, y por esto, y quiero entregar este proyecto. Y entonces yo comencé a lidiar con él para decirle: mira, pastor, mira, mi hermano, las cosas no son así, hágale por acá, usted está avanzando, usted está haciendo, si estás cansado, tómate unas vacaciones, si estás agotado, busquemos otra forma del ministerio para que desarrolles, quizás no es el campo tuyo, pero no haga tal locura, porque cuando yo lo vi sentí que estaba en un espíritu que no era el espíritu correcto y quise ayudarlo. Dijo: no, se cerró. Por última dijo: es que el espíritu me habló. Y ya cuando el espíritu habla, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer mucho. Ok, si el espíritu habló, entonces ya no hay más. Y claro, entrega a la iglesia.
recibimos el proyecto endeudado, lo recibimos así. ¿Qué va a hacer? Vamos a abrir el camino por otro lado. Entonces le dimos espacio al proyecto. Recibimos el proyecto y cuando recibimos el proyecto, toda la información que había dado había sido alterada. Tomamos al liderazgo, orientamos al liderazgo, tomamos la deuda con la cual quedó el proyecto y al otro día él comenzó a llamar a todos los líderes de la iglesia para que se fueran con él al nuevo proyecto que iba a iniciar. Y comenzó a minar la gente del proyecto. Diga conmigo, una crisis. Vamos, dígalo fuerte, una crisis. Tuvimos que enfrentar esa realidad, no solamente de partido el proyecto, sino ahora lidiando con un espíritu de división para dañar el proyecto de la congregación. Tuvimos que enfrentarlo, orando y atendiendo. La cosa es que lo que pensó hacer no lo pudo hacer y lo que quería hacer se le quebró. Después volvió. Dijo, pastor, voy a intentar abrir algo nuevo, pero en otra dimensión. Présteme sillas, présteme atril, présteme un sonido. Llévelo. Va a ser la obra del Señor. Vamos con lo nuevo. No pudo. No fue capaz. Después entregó. ¿Se llevó eso? No. Se acabó el asunto. Quisimos ayudarle para rescatarle y empezamos a moverlo de un lado a otro. Ve aquí, ve allá. Por último, ven acá a la ciudad. Confiamos a esta persona, a un grupo de gente, y en vez de ayudar a crecer, los discipuló para desprestigiar la vida ministerial. Y entonces teníamos hermanos que los ganamos en la iglesia para llevarlos al Señor, que luego iban a visitar a los otros hermanos para decir que esta iglesia era un desastre y que el ministerio era un desastre. Se perdió. Diga conmigo, una crisis. Pero dirá usted, ¿por qué me está contando esto, pastor? Eso es pasado. Le estoy contando esto porque en el camino de la vida hay diferentes crisis que se van presentando en la carretera, y no basta con que usted sea fiel al Señor y ame a Dios y esté quizás en la línea de Dios. Esto no te excede de tener un momento de dificultad y vas a tener que enfrentarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, si estás en crisis en este momento o en esta temporada, entonces siéntase que es uno más de los que todavía están en el planeta Tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque es de seres humanos la posibilidad y la probabilidad de la crisis. Diga conmigo, la crisis. Medirla es importante para dimensionar qué tan grave es, para que la puedas administrar. Entonces la recomendación pastoral es, en esa realidad que estás, en esa dificultad que estás, en esa condición que estás, toma un momento y analiza la gravedad de la crisis. Si estamos hablando de economía, si la crisis que tiene y la deuda que tienes supera el patrimonio que tienes, es una crisis grave. Pero si de repente el patrimonio que tienes y la deuda con la cual estás lidiando no afecta sino el 10, el 20, el 50, 60% de tu patrimonio, es una crisis mediana. ¿Cuántos dicen amén? Y si de repente es una deuda que está por ahí afectando el 10% de la capacidad productiva o la propiedad que tienes una crisis que no merece tu estrés. ¿Cuántos dicen amén? Tienes una dificultad que no mereces su estrés. Si el problema es conyugal y la dificultad es conyugal, familiar, que lo visita a usted un ambiente de paz, de tranquilidad,
una falta de comprensión con tu esposa y que de repente hay tanto pleito y contienda en la casa y de repente esto lo está llevando a un sentido de decepción en su vida conyugal, sepa que en la vida conyugal lo menos que puede pasar es eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos casados sabemos por acá? Hay veranos, hay inviernos, hay tempestades, hay disgustos, hay complicaciones, hay desacuerdos, a veces hay ira en el momento y entonces se da de la normalidad. Entonces usted piensa que la vida conyugal debiera ser completamente un paraíso, un cielo donde nada se va a alterar y de repente usted dice, es que para esto me casé, para estar en paz, para estar tranquilo. Usted no se casó para estar en paz. Usted no se casó para estar tranquilo. Usted se casó por amor con ella o con él para juntos afrontar las realidades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el detalle de los problemas conyugales es que se pueden arreglar fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hay que hacer? Diga conmigo, hablar. ¿Tienes problemas con tu esposa? Habla con ella. ¿Tienes problemas con tu esposo? Habla con él. Y algunos dicen, es que no se puede hablar. Mentira del diablo. Que no se puede hablar. Es histérica, es histérico. Grita, pelea, se zapatea, qué sé yo. Se vuelve un ogro. Una Fiona con la ira. ¿Cuál es la solución para calmar la tempestad en la vida conyugal? Hablar. ¿Cuántos dicen amén? Calmarse, bajar la guardia. De repente es que estás resentida, estás resentido por lo que te hizo, por lo que no te hizo, por lo que te dio, por lo que no te dio, y andas resentida y no puedes tolerarlo. La salida es sencilla, solo perdona y ya. ¿Cuántos dicen amén? Perdónalo y ya, se acabó el problema. Entonces ese tipo de dificultades, en el sentido de la medida que dice, mi hogar se va a destruir. Y algunos ya están pensando, separación, divorcio, distribución de los bienes, se acabó todo. No se acabó nada, lo único que necesitas hacer es calmarte. ¿Cuántos dicen amén? Medir la realidad, porque escogiste a él, escogiste a ella, y escogiste a él, escogiste a ella. Y si eres cristiano delante del Señor, no para un momento, si te iba bien o si te iba mal, no si eras compatible o no, lo escogiste para acompañarlo a él y a ella hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Sí, aplauda al Señor. Pero no, hay algunos que no midieron y se dejaron y luego tomaron decisiones erradas. Tercero, no permitas que la crisis controle tus emociones. No lo permitas. ¿Quién es responsable de cómo se siente? ¿Cuántos me están oyendo? ¿Quién es responsable de cómo se siente? Toque a la persona que está a su lado y dígale, eres responsable de lo que sientes. Lo que sientes es lo que permites. Amén. Entonces la crisis, la dificultad va a venir con tal ferocidad de amenaza y de ruido que lo primero que quiere llevarlo a uno es a la orilla, al pánico, al terror, al miedo, a la depresión, a la melancolía, y uno queda como por allá escondido en el cuadrilátero, en la esquina. Pero si conoces que tienes el poder y tienes la autoridad de decidir cómo sentirte, entonces vas a tener autoridad sobre la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Autoridad sobre la crisis. La palabra ha dado para nosotros un don, y el don de la palabra es el dominio propio. Dominio propio. Ese dominio propio es aquella capacidad que hay dentro de la percepción espiritual de la persona, pero también de la vida emocional, de controlarse. Controlarse. ¿Conoce usted a alguna persona histérica? ¿Conoces a alguien histérico? ¿No? ¿O es usted la histérica o el histérico?
Y no, yo soy histérico, explosivo. Me agarro las greñas. Comienzo a golpearme la cabeza contra el piso. ¿Por qué? Por lo que pasó. Lo descabellado o lo magno que esté sucediendo, la recomendación es: guarde su ambiente emocional. Y una de las recomendaciones que hablaba a los hermanos en la mañana es: cuando vayas a orar en la mañana o en las 24 horas que oras durante los 7 días de la semana, consagra tus emociones al Señor. Dile: Señor, toma control de mis emociones, toma control de mis sentimientos, toma control de mis sentimientos, toma control de mi capacidad sensorial, toma control. Porque si usted se deja en el viejo hombre o en la vieja mujer, ese viejo hombre y esa vieja mujer es más histérica que la histeria. Y terminas descontrolado, terminas descompensado. Y entonces, por lo general, cuando las personas están enfrentando crisis, y la crisis es quizás tan amenazante para ellos, se sienten pequeños, se sienten amenazados, y entonces el corazón comienza a golpear, y entonces el llanto comienza a venir, y encontramos gente llorando, y se entregan a la melancolía. ¿Y por qué estás llorando? Por lo que me pasó, por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, por lo que le pasó a mi hijo, por lo que le pasó a mi padre, por lo que le pasó a él, por lo que pasó en el trabajo, y estás llorando. Tienes todas las razones y argumentos para llorar. Pero el llanto es bueno en una medida corta. Pero cuando te la pasas llorando todo el tiempo, ya es un problema. No mereces estar así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo controlas el llanto? ¿Cómo controlas la melancolía? ¿Cómo controlas la depresión? ¿Cómo controlas la frustración? ¿Cómo controlas el estrés? ¿Cómo controlas el desgano? ¿Cómo controlas el fastidio? ¿Cómo controlas la decepción que te ha dejado la experiencia por la cual estás cruzando? ¿Cómo lo controlas? No lo puedes controlar desde afuera. El problema no se va a ir con que la carga sea quitada. El problema no se va a ir con que el viento se apague o la lluvia comience a disminuir. El problema se va a ir cuando usted comience a apagar la llama que produce esto en su corazón. Amén. Entonces aquí hay que aprovechar el adagio del hermano Chavo: calma que no panda el cúnico. Cálmese, cálmese, tranquilícese, respire. ¿Sabe por qué la gente hoy en día busca el yoga y las religiones orientales? Porque ellos lo llevan a uno a estas terapias. Respire, tranquilícese, coloque su cabeza en el piso, levante sus pies y deje circular su sangre. Y hay tantas terapias para eso. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu Santo trae calma a mi corazón, trae paz a mi corazón, trae dominio propio. Se está cayendo la casa, sí, se puede estar cayendo la casa, pero yo estoy tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Se está viniendo todo el ambiente sobre mí. Hay 10,000 ejércitos a mi alrededor, pero yo estoy tranquilo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque tengo capacidad de dominar el ambiente emocional y psicológico que hay en mi vida. Y entonces ahora no me entrego a la merced de las emociones distorsionadas y puedo reflejar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Toque a la persona que está a su lado y dígale: no permitas que la crisis controle tus emociones. No lo permitas. Calma en el nombre del Señor. Y ahí está el Espíritu Santo susurrándote al oído: aunque andes por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, ellos no te anegarán. Y si entras al fuego, el fuego no te quemará. Amén. Entonces el Dios que nos acompaña está ahí. Entonces, ¿por qué la crisis? Porque Dios quiere acompañarnos en todas las experiencias de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él está allí. Entonces, Señor, da paz, da tranquilidad.
Estás enfermo, estás enferma, hay un diagnóstico contrario en el médico que altera toda la vida, todo el ambiente de tu ser, te lleva al rojo vivo. La enfermedad no se va a ir con estresarte, la enfermedad no se va a ir con llorar, la enfermedad no se va a ir con entrar en depresión, la enfermedad se va a ir cuando veas y consueles tu alma y la enfrentes con rigor en el nombre de Jesús. Cuarto, diga conmigo, la crisis es temporal. La crisis es temporal a menos que la aceptemos como una condición permanente en nuestra vida. Es temporal. Es tan temporal como un huracán. Es tan temporal como un tornado, como una tormenta. Y uno de los ejemplos más ilustres para esto es lo que vive constantemente Estados Unidos por la región de sus mares, de sus costas. Todos los años los visitan las tormentas. Nosotros estábamos con la pastora en Florida y entonces viene una amenaza de tormenta. Estábamos viajando de Orlando hacia Naples y entonces en el camino la amenaza y la alerta llega a los celulares. Protéjase, acomódese, organícese, porque hay inundaciones, hay amenaza de tormenta, hay un tornado que está amenazando, no tome esta vía, ya viene el tornado. Y nosotros para regresar para Miami, entonces tenemos que cruzar por todo el tornado y vamos con los familiares que nos llevaron, ellos van conduciendo y se suelta ese tornado, esa lluvia torrencial en el camino y ese viento azotador. Y claro, conociendo las experiencias de ellos que son frecuentes, yo dije, no, pero vinimos a conocer y yo quiero salir de acá. Íbamos ya para tomar el vuelo y yo dije, Señor, que este vuelo no se detenga, porque la amenaza está. Y entonces nosotros estamos allí y el vuelo nuestro lo cancelaron. Pero estando ahí en el counter, dijeron, hay uno que ya sale, se va a ir. Y como ustedes no llevan tanta maleta, pueden entrar a ese vuelo. Entramos al vuelo. Y cuando estamos en el vuelo, entonces el vuelo dijeron, no podemos despegar porque la amenaza de tormenta está presente y el nivel de las aguas aumentó tanto que no podemos salir. ¿Sabe que había que esperar? ¿Que hay que esperar? Diga conmigo, que pase la tempestad. Tienes espacio en ese momento. ¿Sabes? Si uno pudiera analizar esto, la tormenta viene y se va, la crisis viene y se va. Entonces todo el momento de la crisis, sea un día, sea una semana, sea un mes, sea un año, sea los 7 años de las vacas flacas, uno dice, se va a ir. ¿Para qué pierdo yo tiempo sufriendo? ¿Para qué yo pierdo tiempo estresándome? ¿Para qué yo pierdo tiempo lamentándome? ¿Para qué yo pierdo tiempo deprimiéndome? Si lo que viene a desajustarme es temporal. Diga conmigo, es temporal. Elías entró en conflicto y se fue huyendo, y cuando estaba huyendo allá llegó a un lugar, se tiró a un lado de un árbol y comenzó a orar en vez de reprender la tormenta, y a Jezabel se puso a hacer una oración contraria. Señor, quítame la vida. ¿Cuántos han orado así? Señor, quítame la vida. El muy sinvergüenza estaba huyendo de la muerte. Y cuando está por allá solo, donde no hay amenaza de muerte, se pone a orar brutalmente y Señor, quítame la vida. Le faltó dominio, le faltó control a las emociones de su ser para poder afrontarla y entender que es un profeta y que la última palabra la tiene el Señor. Toque a la persona que está a su lado y dígale, antes de que salga de esta casa, debes saber que la crisis que estás viviendo o estamos viviendo es temporal. Cierro con esto. La crisis puede ser una oportunidad disfrazada de dificultad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos, aplauda al Señor.
Porque es en las crisis donde las personas más se desarrollan. Es en las crisis donde las personas más crecen. Es en las crisis donde las personas sacan su ingenio. Es en las crisis donde las personas sacan su talento, su talante. Porque dentro de nosotros hay una persona capaz de resolver que no la conocemos. Y se necesita la crisis para que ese tipo de persona asome. Ese tipo de persona aparezca. No aparece allá en el valle. No aparece allá en la hamaca, en relax. No, aparece en la tormenta. Así es que la tormenta o la crisis la permite Dios, porque no es otro lugar donde Él quizás haya programado en el diseño que Él hizo para que salga el hombre o la mujer que está escondida, el talento y talante que hay dentro de alguno de nosotros. ¿Cuántos están en crisis? ¿Cuántos están en crisis? Sin saberlo, usted está lidiando con eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? En estos días atendí a una de nuestras hermanas, me contó la tragedia de su historia, y cuando yo la estaba oyendo y ella estaba contando su historia, yo ya casi me ponía a llorar de oír su tremenda historia. Y entonces, ¿cuánto llevas así? Dijo, ya voy cumpliendo casi el año. ¿Y cómo has hecho para aguantar? Y entonces cuando comenzó a mencionar lo que había hecho para aguantar, entonces la atmósfera cambió y ya como que la melancolía que me estaba dando de acompañarla en el pesar, y ya fue a aplaudirla, porque esta mujer es una mujer exitosa y no se está dando cuenta. Esta mujer es una mujer fuerte y no se ha dado cuenta, porque todo lo que has hecho, ¿cómo lo has hecho? La gloria de Dios ha estado allí. Pero le hice una pregunta: ¿cómo has podido sostenerte? ¿Qué te ha ayudado para poder arreglar o mantenerte? Dijo, es que me coloqué a ver hacia mi alrededor y tengo 4 hijas que dependen de mí. Y entonces pensé para mí, por el amor a mis hijas yo voy a tener que salir adelante. Y endurecí, dijo ella. Y aquí voy en el nombre del Señor. Y luego contó unos testimonios de cómo Dios le abrió la puerta. Entonces yo dije, usted debió venir para contar más bien los testimonios de lo que Dios ha venido haciendo contigo, porque en medio de esta crisis las puertas que has abierto han sido poderosas. El diablo viene a las crisis para acusarlo a uno y frustrarlo y decirle esto y esto. Pero Dios no viene para eso. Dios viene para recordarle a uno: has pasado por la prueba, has pasado por el valle, has pasado por el monte, has pasado por el río y nada malo te ha sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie. Pero entonces dirá usted, entonces, ¿cuál es la oportunidad? Y la oportunidad primera es crecer. Diga conmigo, crecer. Porque el mejor crecimiento es el de adentro, que nos hace ser personas valientes y esforzadas. Seguro cuando venga algo parecido a tu vida, no lo vas a ver igual, porque ya has manejado esa plaza. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo por ahí, es que ese toro yo ya lo toreé, aparece, ya sé cómo hacerlo. Entonces la crisis está allí para darte una oportunidad, y la primera oportunidad es: vas a crecer. Entonces revisa lo que has aguantado, revisa lo que has aguantado, lo que has sopesado. Anoche estábamos en esta casa celebrando sin luz, y entonces por la cantidad de hermanos que vinieron, había unos vehículos, entre el vehículo estaba mi hermano. Allí está mi hermano, recuerda tu nombre, se me fue tu nombre. Milton, ¿cierto? ¿Víctor? Sí, Víctor, ¿no? Víctor Hugo, ese es. ¿Qué? A mí se me van los nombres, no tengo facilidad de retención. Los nombres, ¿no? Víctor. Y estamos acá. Y él está esperando a su esposa, que estaba aquí, danzarina y de teatro y de todo, festejando con nosotros.
Y un sinvergüenza borracho que viene acá de nuestro vecindario, de la vía, lo arrolla él estando el carro parqueado. Yo estaba entrando mi vehículo porque también estaba ya de reversa tratando de entrar el vehículo. Vi por el retrovisor cuando el golpe le da al vehículo y mi hermano está sentado, baja hacia adelante y hacia atrás. Yo dije, le partió la cabeza. Es para desnucarlo a uno ahí, una experiencia así. Vi cómo se movió y entonces trato de dar, y el hombre da reversa, se saca la camioneta y se larga. Yo quise seguirlo, pero los otros taxis que estaban ahí no dejó, y cuando voy hacia allá, el hombre tomó otra ruta y se perdió y lo perdimos. Quedamos en la tragedia, golpeados. El vehículo quedó casi en un 30% por lo menos de su capacidad. Y entonces yo estaba pensando para nosotros, Señor, ¿por qué permitiste esto? Qué pena con el hermano, está llegando, él está recién bautizado hace poco. Dije, esto se va, el hermano ya no vuelve a esta iglesia, porque permites esta experiencia para él. Y entonces hoy al verlo entrar a la casa del Señor nos alegra porque has entendido la palabra. ¿Cuántos dicen algo? Cuatro hermanos se fueron a buscarlo al sinvergüenza que golpeó para que responda. Pasó que casi una hora, todos batallando y buscando por allá, y de repente apareció el hombre por allá. Se estaba escondiendo acá, se estaba escondiendo. Iba pasando el hermano Abelardo, sí, el hermano Eduardo. El hermano Eduardo iba pasando, ya se iba para la casa después de la reunión. Dijo, esta es la camioneta, y se vino rápido y le avisó a la policía y a ellos, la camioneta está allá. Fueron corriendo y lo encontraron ahí, venía embriagado. Pudieron solucionar, ¿verdad? ¿No? Llegaron a algún acuerdo. Diga conmigo, las crisis vienen y se van en el nombre del Señor. Pero la crisis saca lo bueno de nosotros y nos refleja lo que hay adentro. Así que ciertamente hay una realidad crítica en la ciudad y en la nación y hoy en el mundo, pero si no se acaba todavía la agenda que Dios tiene, saldremos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Iremos a la otra trayectoria, porque las vacas flacas no duran sino 7 años y luego vendrán las vacas gordas. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos entregado esta palabra. Si alguien, Señor, ha venido en crisis, Señor, estas reflexiones servirán por lo menos para darle luz en esta carretera. Y te ruego ahora, Señor, que todo ambiente de presión que haya sobre la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor, sea removido en el nombre de Jesús, y la paz que sobrepasa todo entendimiento y la cordura que necesita mi hermano esté en su corazón, y él y ella pueda hacerle frente a esta realidad y ver la victoria que está cerca en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.